Debate con pastor, no lo vas a creer. ¿Qué pasó aquí? ¿Es doctrina apostólica la sola escritura? Me encanta esto de la sola escritura. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el canal de Rincón Apologético, que le dejaré el link en la descripción. El canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón. Me encanta este canal. Este es el pastor. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Dale play. Estaba yo visitando el canal de Carlitos Veloz, que estaba haciendo un vivo, ¿no? Estaba comentándole ahí, haciendo alguna que otra broma con él, y de repente aparece el pastor Cristian Villamizar en buena onda, me dice, ¿cuándo hacemos un debate? Le digo, mirá, si querés voy a encender el stream ahora, si te querés sumar, con todo gusto está más que invitado, y ahí se sumó el pastor. Dijimos, bueno, ¿de qué podemos hablar? Se le apagó la camarita de vuelta. Siga. ¿De qué podemos hablar? Y bueno, hablamos de la sola escritura, dale. Hablemos de la sola escritura. Y ahí el pastor aceptó muy amablemente. Pastor, si usted me permite un segundo nada más, me gustaría plantearle que desde mi humilde punto de vista, como ex protestante, el tema de la sola escritura realmente para mí fue un tema problemático, porque al no encontrar evidencia que en la doctrina apostólica estuviese incluida la doctrina de la sola escritura, dije, pará, ¿cómo puedo yo ser sola escritura si los apóstoles no enseñaron sola escritura? Y eso para mí me generó un verdadero problema, representó un verdadero problema. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún protestante, y más con algún pastor, siempre es bueno preguntarle a ver si tiene buenas razones para sostener el caso de la sola escritura. Por eso es que a mí me gustaría saber qué razones usted tiene a favor de la sola escritura para poder discutirlas. Bueno, una de las que quiero que conversemos está ahí en el PDF que le acabo de enviar, y si desea la presenta y dialogamos. A ver, ahí está el PDF. A ver. Creo que podemos tener un diálogo amistoso acerca de eso. Pásela ahí, Santiago. ¿Las paso yo? Bueno. Sí. O la paso yo, no importa. Ok, aquí tenemos una primera cita. ¿Sí? Ajá. Podemos ir abordando cita por cita y usted puede darle... Le hago una pregunta. Usted es un pastor sola escritura, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Las citas que vamos a leer son de la escritura, ¿verdad? No, son patrísticas. Oh, pero yo quiero, si a usted le parece, vamos a la escritura. A mí me gusta charlar con la Biblia. Santi, mire, hay algo, no creo yo que usted tenga ese inconveniente, pero si usted sabe lo que es el principio de sola escritura, el principio de sola escritura no está en contra o no enseña de que solamente todo, digámoslo, solamente lo que dice el principio de sola escritura es que es la escritura nuestra base de fe principal, de fe, de autoridad y de conducta. Si desea, Santi, podemos ir analizando las citas. Sí, claro, pero me gustaría analizar citas bíblicas. ¿Qué le parece? Porque, ojo, yo no le resto importancia a la tradición, no le resto importancia, obviamente, soy católico, a la patrística. Pero sí me gustaría analizar citas bíblicas, me gustaría la Biblia. Está bien, Santiago. Está bien y estoy de acuerdo con usted. Oye, qué broma con esta cámara, padre. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, DASAM Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Yo lo que te decía es que a mí me parece que deberíamos abordar el tema bíblicamente. Yo creo que vos, como una persona que sostiene sola escritura, no va a tener problema con eso. Entonces, a mí me inquieta esto. A ver, ¿qué es lo que enseña esto? ¿Qué te parece si lo discutimos y analizamos textos que vos probablemente tengas a mano que, según vos, puedan enseñar la sola escritura? Yo abierto a poder hacerlo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. En este caso, al ser usted una persona que abraza la tradición, pues me parecería bien, más bien, no sé, usted dice si está de acuerdo, en que veamos algunas posiciones que tuvieron quizá algunos padres de la iglesia en cuanto a esto que es la sola escritura, cómo lo abordaban ellos, cómo lo veían ellos. Me parece que sería algo interesante. El video se pondría hasta bueno. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, vayamos en un orden cronológico, a partir de los apóstoles. ¿Qué le parece?
pues aquí en la lámina que le acabo de subir es a partir de los padres apostólicos, pero si quiere podemos irlo Arranquemos de abordando los desde la escritura. apóstoles. Mira, arranquemos de los apóstoles y pasemos a los padres apostólicos. ¿Te parece bien? Ok. Listo. Bueno, vayamos entonces a la Biblia, al Nuevo Testamento. Ok. Queremos Biblia acá, papá. Nosotros somos católicos de Biblia. Así que, dale, te escucho. ¿Cuáles son los textos que tenés para presentarme en la Biblia? Bueno, Santi, más que textos, argumentos, contextos sería el caso, ¿no? Yo veo en cuanto a la doctrina, pues a la creencia nuestra de la sola escritura, este principio, nosotros vemos que en la escritura hay superioridad de la palabra escrita sobre la tradición humana. Para eso podemos abordar Mateo capítulo 15, si le parece. Sí, me parece bien. Ok, vamos a Mateo 15, Santi. ¿Lo leo? Estoy escribiendo lo que dijiste, discúlpame. Ahí está. Mateo capítulo 15. Vamos a Mateo 15. Ok, repito antes de leerlo, aquí nosotros vemos superioridad de la palabra escrita sobre la tradición humana. Okay. Y voy a leerlo. ¿Qué versículo querés leer? Lo que pasa es que para tener un contexto hay que leer al menos todo. unos 10 versículos. Bueno, dale, lo tenemos ahí en pantalla. ¿Querés que lo lea yo? No, si lo tiene en pantalla, dale, tranquilo. Dale. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Los primeros 10 versículos. Ok, está bien, Santi. ¿Qué veo yo? Y ahorita pues usted tendrá para que usted opine. Yo veo acá que cuando la tradición humana entra en conflicto con la palabra escrita de Dios, la palabra escrita tiene la autoridad superior. Ahora, quiero dejar algo claro: la sola escritura no niega la existencia de que exista una tradición, pero sí su autoridad normativa por encima, o que no se haya la tradición oral por encima de lo que es la autoridad de la Sagrada Escritura. No sé qué ve usted ahí, Santi, adelante. Algo bastante similar. Vos dijiste algo que yo concuerdo 1000 por 1000. Cuando la tradición humana entra en conflicto con la palabra de Dios, o particularmente vos te estás refiriendo a la escritura, claro, la escritura es superior a la tradición de hombres. La escritura como revelación debe regir la tradición de hombres. Entonces, en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Pero esa no es la posición católica. Pero en eso yo digo, claro, sí, estamos bien. Ajá, en este caso, Santi, me gustaría saber su apreciación, porque desde la doctrina católica se cree, a ver, para que no nos vaya a malentender y a veces no hacer muñeco de paja acá, porque no es la idea. Nosotros sabemos que primeramente la palabra, hablando del Nuevo Testamento, se transmitió de una manera oral y luego quedó escrita, ¿sí? Sin embargo, la Iglesia Católica apela a una tradición oral. En este caso, yo quisiera saber, desde su punto de vista, ¿a qué tradición oral ajena de lo que quedó escrito apela el catolicismo romano? A la par, o sea, a la tradición divina, a la tradición que viene por Jesús, a la tradición que los apóstoles han transmitido, a esa tradición. O sea, a ver, número uno. Dale, que quiero entenderle. Tranquilo, dale, suelta. Número uno. Me gustaría volver a poner el texto en pantalla y fíjate.
Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, número uno, tendríamos que ver qué tradición católica no solamente es tradición humana de hombres, sino que además quebranta el mandamiento de Dios. ¿A qué tradición particularmente te estás refiriendo? Que quebrante el mandamiento de Dios. Porque acá lo que Jesús está condenando es una tradición de hombres que quebranta el mandamiento de Dios. Bueno, ¿cuál es esa tradición en la Me Iglesia gusta Católica? una premisa que usted acaba Y de decir, número Santiago. dos, y ya con esto cierro. Número Vale. dos, esta tradición, lo que sostiene básicamente es que recordemos que no todas las enseñanzas de Jesús y los apóstoles han quedado redactadas, han quedado por escrito. Recordemos eso. Por ende, hay doctrina apostólica enseñada por Jesús de Nazaret que ha sido transmitida por una vía alternativa a la escrita. ¿Se entiende? Ese es el punto, que a eso no le podemos llamar tradición de hombres, porque viene de los apóstoles. A eso se le llama tradición apostólica. ¿Se entendió? Ok, Santiago. Voy Bien. a dos cosas que usted acaba de afirmar, que me Ajá. parecen muy interesantes y que sería bueno que tocasen. ¿Cómo usted como católico puede evidenciar si alguna de las doctrinas de la Iglesia Católica es de hombres o no? ¿Cómo usted con criterio, usted puede decir, mire, acá nos metieron una doctrina de hombres? ¿Cómo lo pudiera Bueno. hacer? Y número dos, voy con la siguiente. Mire, Santi, y aquí con mucho amor, con mucho respeto, no pretendo atropellarlo ni nada de esto, pero la sola escritura nunca, he hecho, el principio de sola escritura no quiere decir que todo lo dicho o hecho por el Señor Jesucristo, los apóstoles o los profetas, logró integrarse a la escritura, pues sabemos que Jesús hizo muchas otras cosas más que no están escritas. La cuestión es la siguiente. Ajá, sí, haciendo así. Pero mire, la cuestión es la No, siguiente. estoy haciendo así porque estoy de acuerdo con vos y te invito Ok. a continuar. Ajá, la cuestión es la siguiente. Si se supone que existe esa otra tradición no escrita que Jesucristo transmitió, ¿dónde está esa tradición, Santiago? O sea, Bueno, ¿dónde me voy yo encanta, ahorita? Usted, por lo menos yo soy evangélico. Venga, vamos me a hacer un caso. encanta, Yo me encanta. nací en el evangelio, no sé nada de la Iglesia Católica y usted me dice, mire, Cristian, ni pastor me diga, Cristian, para que usted conozca esta tradición, vaya a tal o cual, qué sé yo, libro, Me encanta, cita. me encanta. ¿Dónde Ok. está esa tradición? Ya San Irineo de León, como diría mi amigo Carlito Veloz, San Irineo de Lyon, diría que esa tradición se encuentra en las iglesias fundadas por los apóstoles, de origen apostólico. Por eso es que fíjate qué interesante, porque a finales del siglo II, cuando había un conflicto respecto a doctrina, la gente no iba a la escritura, la gente iba a las iglesias fundadas por los apóstoles. Eso es lo que dice San Irineo de León, doctor de la iglesia. Dice de que vayan a la iglesia, a las iglesias apostólicas que fueron fundadas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el corazón de estas iglesias se encuentra la verdadera doctrina. Entonces, ¿dónde está esa doctrina? ¿En dónde se halla? En el corazón de la iglesia. Ahora, obviamente, durante los primeros Santi, años del cristianismo... perdón que le interrumpa, perdón que lo pise, discúlpeme, perdóneme ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si en el primer siglo se presentan dos tradiciones, y las dos dicen ser la verdadera? ¿A qué otra fuente acudirían para lograr ver cuál está en lo cierto y cuál no? Es fantástica tu pregunta, porque de eso se trata justamente el proceso de la confirmación de la fe católica. Puede ser, ocasionalmente a lo largo de la historia ha ocurrido, de que hayan distintas interpretaciones respecto a diversas cosas, ¿no? Y las dos se adjudiquen ser apostólicas, que están en armonía con la palabra de Dios. Bien, ¿dónde está el juez de ello? La iglesia, el magisterio de la iglesia.
Es justamente para eso, para evitar, por dar un ejemplo, lo que sucede en el mundo protestante. En el mundo protestante no hay juez. Por ende, cuando hay diferentes interpretaciones, lo que hacen es dividirse y continuar su rumbo, validando así la interpretación privada que hacen de la revelación. En el mundo católico y a lo largo de la historia no ocurrió de esa manera. Y lo podemos ver a lo largo de los concilios. Santi, Por dar un ejemplo. Bueno, permítame en las láminas. Acordate que no me dejaste responder la primera. Sí, termine ahorita. Entonces, Irineo de León lo que hace no es llamarlos a, como diría el pastor Will Graham, sentarse a tomar un café con la Biblia abierta a hacer una exégesis de las Escrituras. Irineo de León no los llama a hacer eso a los cristianos. Los llama a ir a las iglesias fundadas por los apóstoles. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque para ese entonces se creía de que estas iglesias conservaban el corazón de la tradición apostólica, que es la sana doctrina, el evangelio. Eso es fundamental. ¿Se está entendiendo? Entonces, evidentemente eso no es sola escritura. Ahora, si vos me decís, che, me gustaría ver algún pasaje fuera de la escritura que comunique dicha tradición, bueno, tengo varios ejemplos para darte, pero que no aparecen como una teología sistemática. Imagínate que para aquel entonces sería descabellado pensar en alguien haciendo una teología sistemática, pero circunstancialmente, tratando de enseñar alguna que otra cosa, vamos a ver que deslizan esta tradición que era por todos creído. Y sin ir más lejos, tengo un ejemplo de finales del siglo I. ¿Querés que te lo pase? Permítame, Santi, antes de que me lo pase, porfa, me gustaría contestarle para mostrarle una prueba, porque yo le hice una pregunta y quiero mostrarle con evidencias. No quiero que quede así en el aire. Ahí en las láminas que le coloqué, por favor, si puede ir a la lámina número 5, Gregorio de Niza. Pará, un cachito que... Pará. Dale, tranquilo. Ahí está, ahora sí. A las 5. Esta. Acá me dice 5. Ok, Gregorio de Niza. Mientras tanto, le quiero agradecer a Germana Reola, que me mandó una donación por PayPal. Sos muy amable, muchísimas gracias. A los que me quieran ayudar por medio de PayPal, lo pueden hacer en el comentario fijado del chat en vivo. Sí, Cristian, te escucho. Ok, déjeme ver si le sale completo la cita. Ajá, sí, ok. Voy a leerlo, atento a esto, Santi, porque este va a ser una muy buena cita para usted. Mire lo que hace Gregorio de Niza. Lo espero tranquilo. Perdón. Tengo que estar atento antes que me tires el bombazo. Ahí está, mirá. Okay. Y después yo te voy a mostrar, lo tengo, San Irineo de León, siglo II, y vamos a tocar un solo ejemplo, Clemente de Roma, siglo I. ¿Dale? Ok, vamos a ver este ejemplo, Santi, porque yo le hice una pregunta. ¿Qué hacer? Y atento acá, ¿qué hacer si de repente se presentan dos tradiciones? ¿Quién ir? ¿Cuál sería el juez en este caso? Santiago Alarcón afirmó que había que ir a la iglesia apostólica. Pero veamos este caso. Mire, Gregorio de Niza. Yo te dije, yo no. Yo te cité San Irineo de León. Sí, por supuesto. Siglo II, doctor de la Iglesia Católica. Ok, Gregorio de Niza hace de este punto explícito en una carta a Eustacio. Los arrianos afirmaban que su tradición, atento los arrianos, no permitía la posición trinitaria. Gregorio respondió con lo siguiente: ¿cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de su costumbre prevaleciente la ley y la regla de la sana doctrina. Porque si es costumbre de hacer uso de la prueba de la solidez, nosotros también sin duda podemos avanzar nuestra costumbre imperante o nuestra tradición imperante. Y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir la suya. Atentos a la bomba. Mire lo que dice acá. Que la escritura inspirada entonces sea nuestro juez. Y el voto de la verdad seguramente se dará a aquellos cuyos dogmas se encuentran de acuerdo con las palabras divinas. Ahí aparece la cita también, para que los que desean puedan ver la cita. Tratados dogmáticos, libro 12, bueno, esta es la cita. Entonces, Santi, la pregunta es la siguiente. Si en aquel tiempo se presentó esto y Cirilo van a la escritura, al igual que nosotros, porque nosotros no estamos en contra
ni de la patrística, ni de la tradición, siempre y cuando la norma de fe y conducta sea la escritura. Fíjense que acá estas dos tradiciones, tanto arrianos como trinitarios, están yendo a la escritura para que sea su juez. ¿Qué piensa de eso? Adelante, Santi. Bien. Número uno, los católicos vamos a la escritura para justificar nuestras creencias o para refutar creencias que van en contra de la sana doctrina. Por ende, para mí, ni para ningún católico, es una sorpresa ir a la escritura para ver qué es lo que enseña, porque es palabra de Dios, sin lugar a duda. Ahora, cuando hablamos de que la escritura sea juez, ¿en qué sentido lo decimos? Una pregunta. Mirá, voy a hacer un ejercicio imitando a un amigo mío llamado Gonza. Gonza el otro día hizo un ejercicio muy didáctico y divertido a la vez. Nosotros tenemos la escritura acá. Si a la escritura le preguntamos, disculpe, Biblia, ¿es lícito bautizar bebés o no? Y la Biblia no me responde. No oigo una respuesta por parte de la Biblia. Por ende, alguien tiene que interpretar la escritura. Claro, ¿la escritura es la revelación? Sí, claro que sí. ¿La escritura es palabra de Dios? Claro que sí. Pero tiene que haber un intérprete. Hablando del concilio justamente, ¿quién era el intérprete de la revelación? La iglesia. Si no, no tendría sentido el concilio. Si no, no tendrían sentido cuáles son sus conclusiones. Su veredicto no tendría sentido. Entonces, fíjate qué interesante que es. ¿Quién es el que condena al arrianismo como herejía? El sujeto es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene autoridad para hacerlo. Si en aquel concilio hubiesen sido sola escritura, nadie podría condenar como hereje a nadie, tendrían que subsistir al mismo tiempo, como sucede en la actualidad. En la actualidad, ustedes no tienen autoridad sobre otras comunidades que interpretan de forma distinta las escrituras. ¿Por qué? Porque no hay un juez. Ustedes van a decir, sí, nuestro juez es la escritura. Está bien, pero todos interpretan la escritura a su manera y de forma contradictoria. ¿Quién es aquel que dice cuál es la interpretación correcta? No puede ser la Biblia, porque la Biblia debe ser interpretada. Tiene que ser un intérprete. Y un intérprete que sea asistido por Dios, que es el autor de la escritura, y que nos garantice que no se va a equivocar, porque si se puede equivocar, ¿de qué sirve tener un intérprete? Entonces, ese es un punto muy importante. Por eso, reitero, el ir a la escritura para nosotros los católicos no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro católico y es palabra de Dios. Entonces, evidentemente, ahí encontramos la verdad. Ahora, necesitamos un intérprete y ese intérprete debe ser asistido por Dios. Para retomar, y ya te dejo contestar, si a vos te parece, dame solo un segundito más. Para retomar, acá yo tengo obras del siglo I y siglo II que sostienen mi punto. Vos me dijiste, Santiago dijo que hay que ir a las iglesias apóstoles. No es Santiago el que lo dijo. Yo vivo en el siglo XXI, soy de Occidente, argentino de Buenos Aires. Estamos hablando acá de un discípulo de los apóstoles, San Irineo de León, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Por ende, estamos aquí con un autor que es en generaciones la tercera generación posapostólica, o la segunda generación, mejor dicho, posapostólica, y que nos enseña en su libro Contra las herejías, capítulo 3, nos enseña de que si alguien tiene algún conflicto, no dude en ir a las iglesias fundadas por los apóstoles, que en estas se hallan la verdad. Parafraseándolo, si querés te lo leo, no tengo ningún tipo de problema. Y es obispo de la Iglesia Católica. Es obispo. ¿Está bien? Por otro lado, y con esto cierro, cuando vos me preguntás, bueno, ¿y dónde puedo encontrar una de esas tradiciones que no quedaron plasmadas en las Escrituras? Ahora, ojo, no hay que confundir. Que no esté plasmada la tradición en la Escritura no quiere decir que sea una novedad. Es lo mismo que comunica la Escritura, pero lo comunica de una forma distinta, reforzando lo comunicado por la Escritura. Te doy un ejemplo. Clemente de Roma, a finales del siglo I, enseña la sucesión apostólica. Sucesión apostólica que ustedes dicen que no está en la Escritura. Yo creo que sí. Y puedo dar citas textuales de ello. Pero ustedes dicen, no está en la Escritura. Bueno, acá tenemos a un discípulo directo de los apóstoles, Pedro y Pablo,
que habla de la sucesión apostólica, en el capítulo 45 de su primera carta a los Corintios. Habla de la sucesión apostólica. Y dice, contando una historia que no queda registrada en la Biblia, dice que Jesús le advirtió a los apóstoles que iba a haber disputas respecto al oficio de obispo, al departamento del obispo, al ministerio del obispado. Iba a haber disputas entre los obispos. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, pero Clemente, discípulo de los apóstoles, lo comunica como que era un hecho y como que era sabido por todos. Por ende, ahí tenés un solo ejemplo de dónde encontramos esta tradición. La encontramos en el corazón de la iglesia y obviamente los primeros cristianos, por otros motivos, cuando escribían y demás, al pasar tocaban estos ejemplos. No sé si fue suficiente. Ok, Santi, ya que, bueno, le escuché bastante tiempo, ¿no? No lo interrumpí, lo escuché bastante tiempo. Y te agradezco. Ok, y como pudieron observar, no hay forma de que Santi pudiera tratar este tema porque se presentaron dos tradiciones. ¿A qué asistieron o cuál fue el juez en el caso de estas dos tradiciones? Fue la Sagrada Escrituras. Lo mismo que creemos nosotros en cuanto al principio de sola escritura. Nosotros no creemos que no haya autoridad de la iglesia. Nosotros no creemos que no haya tradición de la iglesia. Nosotros lo que creemos es que tanto la autoridad de la iglesia como la tradición de la iglesia deben estar sujetas a lo que enseña la Sagrada Escritura. Y ya que Santiago me citó, permítame, es que me quitó la cita, Santi, si la puede dar un momento. Bueno, perdón, mala mía. Se la quería compartir, ya que usted citó a Irineo de León. Aquí esta cita es de Irineo de León. Y ahí ya que usted tiene su obra, la puede buscar. A ver. Para que no vaya a pensar que está torcida o algo así. De nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación, de que de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado hasta nosotros, los cuales en su tiempo predicaron en público. Aquello es lo que se conoce como la tradición oral, ¿no? Dice, ajá. Y en tiempos más recientes, por la voluntad de Dios, nos han dejado, voy a leerlo suavecito, las escrituras, para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Entonces, como podemos ver, es la palabra revelada a través de las Sagradas Escrituras y no unas supuestas tradiciones, como lo acaba de inferir Santiago, el cual en su afirmación dice Santiago, no, es lo mismo que está en la Escritura, solamente que la revelación es lo mismo, es muy parecido, pero es un poquito diferente. No es así, lamentablemente no es así. Las tradiciones que se presentan desde el punto de vista católico romano son tradiciones que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Son tradiciones de hombres, son dogmas de hombres. Como un ejemplo solamente voy a colocar, porque no me quiero ir por las ramas ahorita, sino abordar solamente el tema de la sola escritura. Como un ejemplo, la asunción de María a los cielos. Para nadie es un secreto que la asunción de María a los cielos es sacada de un texto apócrifo llamado el Tránsito de María, y que esto no tiene un abordaje. De hecho, los eruditos más serios católicos afirman de que no existe en la Sagrada Escritura, sino en la tradición de la iglesia. Bueno, bien. A mí me enseñaron siendo evangélico lo siguiente. Me dijeron, un texto sacado de contexto es un pretexto. Para uno hacer una afirmación como la que vos estás haciendo, deberíamos leer todo el pensamiento del autor, no simplemente quedarnos con una afirmación que está sacada de un contexto en el que se está tratando de comunicar. Vos lo que estás sosteniendo es que, por dar un ejemplo, Irineo de León, obispo de la Iglesia Católica, era sola escritura. Perdón, Santi, perdón que le interrumpa, ahorita no lo voy a interrumpir, perdón, pero yo no estoy interpretando, solamente estoy leyendo la cita. Está bien. Pero vos lo que estás entendiendo de esa lectura, porque si no, no lo propondrías, es que Irineo de León era sola escritura, ¿verdad? ¿Le contesto? Sí. Ok, lo que estoy proponiendo acá, aunque no lo estoy proponiendo, estoy colocando una cita de Irineo, a ver, déjame la busco acá. Okay. No, nuevamente, pero para hacerla corta y yo poder responder entonces a lo que dijiste. Para vos, Irineo de León, obispo de la Iglesia Católica, era sola escritura, ¿verdad? Yo le respondería que para mí, Irineo de León, en esta cita que yo mencioné,
muestra lo que es el principio de sola escritura. No, sin burla, Santi, estamos hablando serios. No, pero me causa mucha gracia porque, a ver, si vos me estás trayendo a Irineo de León en una cita que supuestamente... Estoy dando una cita, Santiago. Claro, pero escucha, ¿cuál es la razón por la que vos traes una cita? Por el pensamiento de la frase que él está diciendo. Bien, el pensamiento. Si vos me traes una cita en la que supuestamente se defiende el principio de sola escritura, esa cita refleja el pensamiento de San Irineo de León. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Por ende, para vos San Irineo de León era sola escritura, ¿verdad? Hagamos algo, Santi. Vamos a hacer algo. No. Pero ¿por qué no me respondes? A mí no me gustan así las cuestiones con risa porque pero estamos lo que pasa es que siento que no me estás queriendo responder. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué tal si usted coloca la cita y le da su interpretación? Si usted de repente cree que esa cita no es sola escritura, usted me dice y yo le digo, tiene razón, quédate Santi, tranquilo. yo lo entendí mal. Mira, es más, yo te acompañé en la lectura. Por ende, dale, reitero, algo muy práctico. Necesito saber qué es lo que vos crees. ¿Vos crees que Irineo de León era sola escritura? Yo creo que Irineo de León en esa cita apoyó la sola escritura. Pero en otras no. ¿Ah? En otras no. No sé. ¿Pero qué era Irineo de León? ¿Bipolar era que algunas veces apoyaba sola escritura y otras veces no? A ver, Santiago, esa afirmación a mí se me hace... con todo respeto, hermano, con todo respeto. A mí se me hace que no te la estás queriendo jugar porque sabés que viene mi respuesta. No, dale con su respuesta. A ver, acá no podemos hablar de grises. Dale con su respuesta, adelante. Acá no podemos hablar de grises. O San Irineo, ¿era sola escritura o no lo era? Para vos, ¿lo era o no lo era? ¿Sí o no? Adelante con su afirmación, Santi. Yo no voy a decir nada. Tranquilo, adelante. Pero ¿por qué no me respondés algo tan sencillo para yo poder seguir con mi afirmación? Mira, es muy sencillo. Vos me trajiste acá a Irineo de León y una cita. Bien, te pregunto, Irineo de León, para vos, ¿es o no sola escritura? No quiero hacer la afirmación, le voy a decir por qué. No porque no lo quiera decir. No, sí, Risa, mire, con seriedad. No porque no lo quiera decir o porque tenga temor a decirlo, sino que yo no conozco totalmente los escritos de Irineo de León. Entonces, ¿para qué lo citas? Ya va, permítame. Yo tendría que leer a todo, a Irineo completo y hacer un análisis a ver cuál era la postura que tenía Irineo. Pero en hermano, hace 5 minutos atrás vos estuviste de acuerdo. En este caso en particular, usted sabe que esa cita está a favor de la sola escritura, no la baraje para el otro lado. Hace 5 minutos atrás vos estuviste de acuerdo con una afirmación que yo hice. Yo arranqué diciendo, cuando era evangélico a mí me enseñaron que un texto sacado de contexto es un pretexto. Vos dijiste que sí, vos dijiste que estabas de acuerdo. Sí, y yo lo que dije, lo que añadí es, no podemos simplemente tomar un texto sin conocer todo el pensamiento del autor. Yo lo dije, vos me dijiste que sí también. Está bien. Entonces, pero ahora vos me estás trayendo la cita. Déjame terminar, por favor. Dale. Entonces vos ahora, después de haberme dicho que sí esas cosas, vos estás reconociendo que me estás trayendo la cita de un autor que vos no conocés qué fue lo que escribió. Por ende, no conocés su pensamiento. ¿Sabés lo que estás haciendo, hermanito, con todo el respeto y el cariño que te puedo llegar a tener? Vos lo que estás haciendo es traer un texto sacado de contexto, porque si no, vos me podrías responder fácilmente si Irineo de León era o no sola escritura. Cuando vos me traes una cita de Irineo de León que supuestamente sostiene sola escritura, vos lo que me estás queriendo decir es, este autor era sola escritura, pero no me lo estás queriendo decir porque vos sabés que no era así, porque vos sabés que Irineo de León no era sola escritura y que tengo acá la forma de responderte con las mismas citas de Irineo de León. Entonces, hermanazo, número 1, si vas a citar a alguien de esa manera y tenés que saber cuál es su pensamiento, si no estás sacando texto fuera de contexto. Si sabés cuál es su pensamiento, te pido, dame cuál es tu postura. Irineo de León, ¿era o no era sola escritura? Ok, mire, Santi, ahora usted, en vista de que le mostré varias citas que apoyan la sola escritura, entonces se quiere ir por las ramas y eso no va a pasar. Ahora, si usted saca esa cita, si quiere colóquela en pantalla, coloque la cita, y si usted me demuestra, usted me dice, mire, pastor, ya va, yo le voy a demostrar que en esta cita usted la está sacando de contexto, porque yo al analizar esta cita veo que Irineo
hágalo. Ok, bien, buenísimo. Hágalo, Bueno, vamos dale, a hacer lo siguiente, coloque la entonces. cita. Está bien, Coloque la está bien. cita. Obviamente no puedo poner lo que voy a leer en pantalla porque yo no tengo eso Santiago, en pero yo pantalla. quiero, Pero déjame leer la Pero respuesta. ya lo escuché, pero escúcheme. Pero Ahora no usted escúcheme. desarrollé yo mi Usted está respuesta. afirmando que yo estoy sacando de contexto a Irineo. Ahora, coloque la cita. Déjamelo mostrar. Déjame Sí, mostrártelo. pero ya Déjame va, coloque mostrártelo. la cita en pantalla, Santiago. Bien, bien. Ponga la Hagamos cita esto. en pantalla. Y Dame un segundo. dígame en Ahí qué está. yo estoy sacando de contexto a Irineo. ¿Cuál era el pasaje? La hojita, el 6. ¿Habías dicho? No, ¿Cuál no, era la no, hojita? no, la primera, esta. Ajá. Bien, Dígame buenísimo. en Bueno, qué yo vamos a estoy hacer lo sacando siguiente. de Mirá. contexto de Irineo. Bien, buenísimo. Vamos a Ahora hacer lo sí, siguiente. lo escucho. Recuerden lo siguiente, y este me parece que es un gran ejemplo de cómo muchas veces, queriendo o sin querer, porque yo no voy a andar juzgando intenciones, queriendo o sin querer, algunos pastores engañan a los católicos. ¿Por qué? Porque te traen una cita y te la ponen en pantalla y dicen, ah, mirá, ahí está, jaque mate a tu Vaticano. Pero lo que pasa es que obvían todo el resto del pensamiento del autor. Si yo le dijera al pastor, porque el pastor me acaba de citar la obra Contra las herejías, libro 3, creo que es el capítulo 1. Sí, acá está, el capítulo 1. Si yo le dijera al pastor, pastor, quédese ahí en esa obra, quédese en el libro 3 de Contra las herejías de Irineo de León, pero en vez de leer solamente el capítulo 1, un fragmento del capítulo 1, vayamos al capítulo 3. Es una hoja más adelante. ¿Qué le parece? Y empecemos a leer desde ahí. ¿Qué le parece? Bien, voy a proceder con la lectura. Pero no Irineo lo de está León. haciendo, Santiago. Ya lo Pero leo, otra ya vez lo se leo. está Ya lo escabullendo. leo. No, Otra ya vez lo está leo. Quédate huyendo. tranquilo. Dice lo Vaya siguiente. a la 3. cita que yo estoy presentando y muéstreme Claro, la pero por cita. eso, reitero. Porque yo no estoy agarrando solamente un pedacito, un párrafo completo. Claro, pero Usted tiene que pastor. mostrarme, Santiago, en qué yo estoy Sí. sacando de contexto esa cita. Ahí te voy a mostrar, Es lo que voy a Dale. proceder a leer. Dale. Reitero, yo dije algo que el pastor dijo que estaba en lo correcto, que un texto sacado de contexto es un pretexto, y para interpretar lo que un texto de un autor dice o que quiere decir hay que conocer el pensamiento del autor, pero el pastor no conoce el pensamiento de Irineo de León. Yo le voy a facilitar un poco el trabajo al pastor y en vez de leer el capítulo 1 o un fragmento del capítulo 1 solamente, voy al capítulo 3. ¿Está bien? Capítulo 3 dice, Irineo, recuerden, obispo de León, obispo de la Iglesia Católica, dice, todos los que desean discernir la verdad, estamos hablando de interpretación, ¿verdad? Bien, todos los que desean discernir la verdad pueden contemplar en todas las iglesias la tradición apostólica que se manifiesta en el mundo entero. Podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nuestros días. Continúa en el versículo siguiente Irineo de León y dice, como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas, a la más antigua, a la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, demostrando que tiene una tradición que arranca de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de obispos. Y continúa Irineo de León diciendo, todo una hoja después, una hoja después. Dice, pero nada de lo que está diciendo está contradiciendo lo que yo leí. Sí, porque Irineo evidentemente no era sola escritura. Santiago, si usted me permite, pero me permite continuar porque si no siento como que me está interrumpiendo ya demasiado, pastor. Yo le permito continuar, pero usted tiene que demostrar pero necesito continuar, pastor, porque siento que me está interrumpiendo. Pero permítame solamente esto, ya que usted va a tomar otra cita, solamente esto. En la cita que yo le di, mire la frase de Irineo. Él dice que por la voluntad de Dios nos han dejado las escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Bien. Usted tiene que mostrar en las otras citas que la tradición... Me permite, porque yo necesito hablar sin interrupciones, pastor. No, pero cierro con esto, Santi. Usted tiene que mostrar en la cita que va a presentar que Irineo diga que la tradición y que el magisterio son la raíz y la autoridad de nuestra fe. Si usted me muestra esto, yo hasta primero, yo lo que le tengo que tratar de mostrar a usted es que o es la posición católica. Si usted tiene en su cabeza
un muñeco de paja respecto a la fe católica, es su problema. Yo le tengo que tratar de mostrar cuál es la posición católica. Continúo con Irineo de León en el mismo libro, capítulo 4. Y dice lo siguiente llamativamente, lo pueden verificar, en el verso 1, dice lo siguiente. En el supuesto caso de que los apóstoles no nos hubieran dejado las Escrituras. Dice Irineo de León, el mismo que estaba citando el pastor. Supongamos que los apóstoles no nos dejaron las Escrituras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, apóstol? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? En el supuesto caso de que los apóstoles no nos hubieran dejado las Escrituras, ¿acaso no habría que seguir el orden de la tradición que ellos entregaron a aquellos a quienes confiaban las iglesias? Oh. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, a esta disposición dan su asentamiento muchos pueblos bárbaros que creen en Cristo. Ellos poseen la salvación escrita por el Espíritu Santo sin tinta ni papel en sus propios corazones y conservan cuidadosamente la tradición antigua, creyendo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Dice, ser engendrado de la Virgen para unir por sí mismo... dame un segundo. Dice, los que aceptaron, continúa en el capítulo 4, estoy leyendo el capítulo 4 del mismo autor, los que aceptaron esta fe sin letras, porque recordemos que venimos del caso suponiendo que no tuviéramos las Escrituras, dice, los que aceptaron esta fe sin letras pueden ser bárbaros en cuanto al idioma, pero en lo que se refiere a sus ideas, sus costumbres y a su modo de vida, por medio de la fe se han hecho extraordinariamente sabios. Y Dios se complace en ellos y viven en una justicia, castidad y sabiduría perfectas. Si alguno, hablando con ellos en su propia lengua, les anuncia las invenciones de los herejes, al punto cerrando sus oídos, se escaparán lo más lejos que puedan, incapaces ni siquiera de oír estas conversaciones blasfemas. Así, gracias a aquella antigua tradición de los apóstoles, ni siquiera pueden admitir en su mente la idea de cualquiera de estas cosas de tan extraños discursos. Y podría continuar y continuar y continuar. ¿Qué es lo que quiero mostrar, chicos, con esto? Y con esto cierro, pastor. Okay. Con esto cierro. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? El caso que nos está presentando el pastor es el típico caso de un pastor que está queriendo engañar a los católicos. ¿Por qué? Porque te presentan un texto fuera de contexto, y un texto fuera de contexto, el pastor y yo estamos de acuerdo en que es un pretexto. Y menos todavía funciona cuando la persona que lo presenta no conoce el pensamiento del autor. Entonces, pretender de que Irineo de León era sola escritura es no conocer a Irineo de León, porque el mismísimo Irineo de León, como lo he leído delante de ustedes, era solamente una hoja más adelante, muestra que él ya en el siglo II sostenía la posición católica, no la que sostiene el pastor. Ok. Creo que... ¿Ya puedo hablar, Santi? Para lo que tenía que responder, me parece que ya fue suficiente lo presentado, ¿verdad? No, permítame un momento para responderle. Ok. Dale, te permito, pero lo último, te permito, pero lo último. Recordá una cosa. Yo lo que te comencé pidiendo fue evidencia bíblica de los apóstoles. Me gustaría que después de este pequeño discurso que vas a dar, sí, ya sé, no te voy a interrumpir la respuesta. Dame la respuesta que vos quieras, pero de ahí me gustaría ir a la Biblia, si te parece, y que me demuestres por la Biblia la sola escritura. ¿Dale? Por supuesto. Ok. Como pudieron observar, y yo le voy a pedir que vayan y retrocedan el video y escuchen bien las citas que Santiago está diciendo, a ver si contradicen lo que yo dije. Voy a la diapositiva de nuevo, si me la puede colocar ahí, Santi, por favor, la diapositiva nuevamente. No. Dale, gracias. Fíjense que en esa cita, Irineo de León dice que las escrituras sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Santiago no mostró una cita donde diga que las tradiciones sean la raíz y el pilar de nuestra fe, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Él no mostró una cita donde diga que es la Iglesia el pilar y la autoridad de nuestra fe. ¿Qué es la escritura? Porque mire, lamento en este caso, y lo digo no faltándole respeto, pero lamento la ignorancia de Santiago Alarcón en cuanto a lo que es el principio epistémico de la sola escritura.
porque el principio epistémico de la sola escritura no está en contra de la autoridad que Irineo está mencionando en las citas que le está diciendo. El principio de sola escritura no está en contra incluso ni de un magisterio. No, el principio de sola escritura lo que dice es lo que acaba de decir esta cita, que dice que nos ha dejado la escritura para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Algo que él no mostró en ninguna de las citas que él dio. Él mostró la cita donde dice que la tradición, eso no está en contra de la sola escritura. Y vuelvo y le digo con mucho amor y mucho respeto. Y como él me dijo abordando, este es un caso de un pastor y un ataque de verdad que no estuvo tan bien, pues yo voy a hacer lo mismo. Esto que acaban de ver ustedes ahorita, de escuchar ahorita, es el caso de un youtuber católico intentando defender una tradición sin conocer el principio epistémico de la sola escritura. Y pacateándose el mismo, porque él no pudo demostrar una cita de Irineo de León donde diga que el magisterio y que la tradición son raíz y pilar de nuestra fe. Tomó citas aisladas hablando de la tradición, cosa que nosotros, vuelvo y lo repito, la sola escritura no está en contra de la tradición, siempre y cuando la tradición esté sujeta a las Sagradas Escrituras. ¿Qué deja claro acá Irineo de León? Y lo hice con modestia, hermano. ¿Por qué yo no hago una aseveración completa de Irineo de León? Porque yo primero tengo que analizar, estudiar, ver los puntos de vista. Ahora, mire el supuesto que hace en la cita que hace Irineo de León, en el supuesto caso de que no hubiesen las Sagradas Escrituras. Esto es un supuesto caso. Y ni aún ahí, en esa cita, Irineo de León, en lo que él leyó, en ninguno de esos, dice que es la tradición de la iglesia la raíz y el pilar de nuestra fe. Entonces, vemos un terrible caso de un youtuber católico que busca justificar las mentiras y los dogmas católicos romanos que no se encuentran en las Sagradas Escrituras y que han sido invención de los papas católicos, intentándolo justificar y intentando hacer ver que acá Irineo de León se está contradiciendo. Algo que tendría que demostrarlo. Si él muestra una cita de Irineo de León, donde Irineo de León diga que es la sagrada tradición, es la raíz y el pilar de nuestra fe, yo no tengo ningún complejo, Santiago. Yo le digo, de verdad, Santiago, disculpe, mire, Irineo de León tenía esa postura, pero en lo que a mí respecta, en lo que a esta cita respecta, y no la estoy sacando de contexto, dice claramente Irineo de León, ahí lo dice, que fue recibida la escritura por voluntad de Dios y nos dejaron las escrituras para que sean, vuelvo y lo repito hasta 20,000 veces, la raíz y el pilar de nuestra fe. ¿Qué dice el principio sobre la escritura? Que la palabra de Dios es nuestra única regla infalible de fe conducta. No que no hayan autoridades, eso no dice la sola escritura. Creemos que hay autoridades puestas por Dios. No que no haya, no que no hayan tradiciones, las hay, pero el principio de sola escritura resta que esas tradiciones tienen que sujetarse a las Sagradas Escrituras. Con esto cierro. Bien, yo lo único que quiero hacer, si me permite, es leer a San Irineo de León, recordando lo que mencionaba en el capítulo 4, dice, por consiguiente, siendo nuestros argumentos de tal magnitud, no es preciso buscar todavía entre otros la verdad que es fácil de recibir de la iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella, en la iglesia, como en una rica bodega, todo lo que pertenece a la verdad, para que todo el que quiera pueda tomar de ella. ¿De quién? De la iglesia, la bebida de la vida. Esto me recuerda al pasaje bíblico de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, que dice, pero en el caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Parece que Irineo de León de alguna manera predicaba la misma fe que el apóstol Pablo, ¿no? Y evidentemente no era sola escritura. Bien, vayamos a la Biblia. ¿Qué le parece? Vamos a la Biblia. Santi, ¿qué le parece si en otra oportunidad seguimos el diálogo? Es que tengo que
No estoy pero corriendo. no, No estoy ¿cómo? corriendo. Está bueno En y el usted lo está momento en el llevando que lo muy bien tiene que parado. demostrar con la Solo, Biblia se da. no, en ningún caso. Solo que tengo que ir a hacer unas diligencias, pero mire, hagamos algo. Mañana. No, pastor, Silencio, estamos no. hablando en serio. ¿Usted Pero quiere que me pastor, quede entonces justo en acá? el momento en el que tiene que demostrarlo con la Biblia se toma el buque. No, entonces me quedo. Ya va, espéreme un momentico. Ok, Entonces, 15 deme un momentico minutos, y 15. resuelvo algo Ahora aquí. sí, ahí me gustó, Un me gustó. momento, Bien, entonces, espéreme. bien. Ya va. Tranquilo, tranquilo, pastor, tranquilo. Ok, Santiago, Bien. ¿qué quisiera, No, el mismo quisiera tema, conversar? pero a mí me gustaría que lo pueda defender con la Biblia. ¿Qué le parece? Pues yo lo defendí con la Biblia. Yo le di una cita bíblica de A ver. Mateo, Ok. ya lo hablamos, Mateo, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo Usted le 15. rehuyó Es a Mateo cierto. capítulo 15. No le rehuía a Sí, Mateo capítulo sí le 15. rehuyó, No. ¿Por qué piensa eso, pastor? ¿Por qué piensa eso? porque cambió el tema. No, Ahora no, si quiere no, en abórdelo, no importa. absoluto. Yo no cambié el tema, pastor. Usted fue el que quiso mostrar sus diapositivas con sus citas de autores que no conoce. Usted fue, pastor. Yo desde el principio quise hablar con la Biblia. ¿Se acuerda? Ok. Bueno, usted presentó este pasaje. Según usted, este pasaje demuestra sola escritura, ¿verdad? No, como Oh, le entonces, dije, ¿para qué me lo trae, pastor? ok, pero escuche, yo lo Lo dije escucho. anteriormente, pero eso, mire, las risas y eso es lo que habla del nerviosismo que tiene Santiago. Pero lo Ok, que yo dije, y voy a pueden tratar de retroceder, reír, de no reír. Voy a tratar de no reír. pueden retroceder el video. No, se puede reír, Santiago, pero Ok, sabe que eso no apoya, eso por el contrario le hace ver más débil, ¿sí? ok, Pero mire, está bien. lo Voy a estoy no reír. ayudando. Está bien. Lo No estoy voy a ayudando. No, reír. ríanse tranquilo, ríanse tranquilo. Ok, Lo ok. que yo dije en la primera parte es acerca de la superioridad de la palabra escrita sobre la tradición. Ok. Jesús confrontó a los fariseos por invalidar el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y Ajá. ahí dice en el pasaje, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Exacto. Entonces, esto muestra muy claro que cuando la tradición, aquella que usted dice, no, o que usted dijo, no, esa es la misma de la escritura, pero un poquito hay, no. La tradición humana entra en conflicto con la palabra escrita de Dios. La palabra escrita tiene autoridad superior y es allí donde nosotros le Chocolate hemos por la dada noticia, la pastor. autoridad de la sola escritura. Adelante, Santi. Con todo el respeto, chocolate por la noticia. Porque esto es una posición católica, pastor. Esto que estoy señalando en pantalla es una posición católica. Porque, le recuerdo, la Biblia es un libro católico. Entonces, esto es una posición católica. Si alguien pretende, por mandamientos de hombre, tratando de acatar mandamientos de hombre, quebrantar los mandamientos de Dios, o si alguien, por causa de su fidelidad a mandamientos de hombre, quebranta el mandamiento de Dios, eso está mal. Eso está mal, pastor. Esto que dice acá la Biblia, esto que dice la Biblia, es una posición católica, porque le recuerdo, la Biblia es un libro católico. Entonces, evidentemente, vamos a estar en armonía con las enseñanzas bíblicas. Entonces, esto es combatir un muñeco de paja, porque reitero, el católico lo que afirma es, si hay alguna tradición de hombre que quebrante en su práctica el mandamiento de Dios, está mal, hay que desecharla, porque no se puede, por tradiciones de hombre, invalidar el mandamiento de Dios. Eso es una posición católica. Por ende, con el pasaje que está presentando, usted no sostiene sola escritura. Yo lo que necesito es algún pasaje, uno, mire, le pido uno solo, un solo pasaje que me demuestre sola escritura. A ver, Santi, fíjese que nuevamente usted hace un muñeco de paja y está quedando en evidencia delante de sus seguidores, de todos los que están viendo este video, porque acá yo le estoy demostrando la superioridad de la palabra escrita sobre la tradición. Y usted se está queriendo ir por las ramas, porque si yo le demuestro, sí, Santiago, si yo le demuestro que la superioridad de la Sagrada Escritura está por encima, un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo aquí sencillo, el dogma de la Asunción de María.
nace de una tradición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo en que la Asunción de María no nace de la Sagrada Escritura? ¿Estamos de acuerdo? No, no estoy de acuerdo con eso. La Sagrada Usted ve Tradición y la reflejada Sagrada Escritura están en armonía. Por ende, no creo eso. No Ok, necesariamente solo de la Escritura nace. Con eso estaría de acuerdo. Pero dado que la ok. tradición y la ¿Me Escritura puede están mostrar en entonces la armonía, Asunción de María al cielo en la Biblia para... reitero, escuche bien mi postura antes de refutar. Escuche bien mi Ok, postura antes de refutar. Yo no estoy dale. diciendo que nazca necesaria y solamente de la Escritura. Yo lo que estoy diciendo es que la tradición y la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, están en armonía, no están desvinculadas. ¿Se entiende? Entonces, hay información que se comunica por medio de la tradición y hay una validación que se encuentra en la Escritura. ¿Estamos bien? Ahora, el dogma de la Asunción de María, recordando el pasaje que usted nos trajo aquí, ¿cómo quebranta el mandamiento de Dios? El dogma de la Asunción de María. ¿Cómo quebranta el mandamiento de Dios? Porque en definitiva acá lo que Jesús está haciendo es acusar a quienes por medio de mandamientos de hombres quebrantan el mandamiento de Dios. Aquellos que por medio de tradiciones de hombre, perdón, quebrantan el mandamiento de Dios. Bien, el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Cómo quebranta el mandamiento de Dios? Ok, de manera muy sabia y muy inteligente, porque Santiago es muy rápido y veloz con la mente, está desvirtuando y se está yendo nuevamente por las ramas, que como lo he dejado en evidencia, él no puede abordar, ni quiso abordar, ahorita que le pregunté, que si se encontraba en las Sagradas Escrituras, la Asunción de María. No se encuentra. Usted lo puede decir con confianza, no se encuentra. Mire, el diácono Gustavo Mancha lo dijo a voz popular, no se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde se encuentra? En la Sagrada Tradición. Más nada. Más nada. Eso era lo único que tenía que decir Santiago. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no cree que toda la autoridad esté en la Biblia, sino cree que la Iglesia puede determinar con su autoridad que tiene un dogma, en este caso la Asunción de María. Se encuentra en un libro que usted y yo sabemos, porque yo sé que usted maneja esto también, que es un libro que fue condenado por un papa, que es un libro que es apócrifo. Entonces, Santi, esa es la sagrada tradición, porque si a bien vamos, usted me está diciendo que hay otra sagrada tradición y que yo debo conocer. Yo quisiera, yo vuelvo y me coloco como si fuese un ignorante. Yo quisiera conocer esa sagrada tradición. ¿Dónde voy y la busco? ¿En los libros apócrifos? ¿Es que está la Bien. sagrada tradición esta? ¿O dónde la busco? Antes de responder su inquietud, nuevamente le pregunto, pastor, simplemente para entender su idea. Usted me citó este pasaje del Evangelio de Mateo. Bien, la Asunción de María, ¿cómo quebranta el mandamiento de Dios? Lo Ok, escucho, pastor. ok. La Asunción de María es una tradición humana. Si ven toda la cita, porque él dijo hace rato que un solo texto sirve, sí, no lo dijo, un solo texto sacado de contexto sirve para un pretexto, ¿verdad? Él lo dijo, coloque por favor toda la cita. Sí, cómo Colóquela no, ahí en pastor. ¿Cómo pantalla, no? Santi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo ponemos en pantalla, pastor. Ok. Cuando analizamos completamente, no solamente el pedacito que él está remarcando aquí, pero usted cuando analiza todo completamente, por eso le dije a él al comienzo que leyera al menos 10 versículos, porque ahí estamos leyendo un contexto. ¿Qué hay? Una tradición y hay la escritura. Y el Señor está colocando por encima de la tradición la escritura. Eso es todo. Ahora que Nuevamente, Santiago pastor, quiera con todo respeto, desviar la pastor. cuestión con esto, no. No, no, Santi. Pastor, con todo respeto. El punto Dale. acá, el punto acá de la exhortación por parte de Jesús es que por las tradiciones de hombres se están quebrantando el mandamiento de Dios. Bien, la asunción de la Virgen María, ¿cómo quebranta el mandamiento de Dios? Porque ese es el punto de todo el texto. Jesús está condenando a los fariseos, los está exhortando a los fariseos, ¿por qué? Porque por sus tradiciones de hombre quebrantan el mandamiento de Dios. Bien, la asunción de María, ¿cómo quebranta el mandamiento de Dios? En que es un mandamiento de hombres. Esa es su respuesta, pastor. Sí, es un mandamiento de hombres. No es algo que se encuentre en la escritura, no es algo que Dios ordenó.
No es algo que Dios mandó, no es un dogma enseñado ni por los apóstoles, ni por Cristo, ni por nadie. Se lo sacaron de la chistera a los católicos. De esa manera quebranta el mandamiento de Dios. ¿Qué Así es. mandamiento de Dios está quebrantando, pastor? Séame, para poder entenderlo, ¿cuál es el mandamiento de Dios que está quebrantando la asunción de María? A ver, Santiago, yo le puedo responder también con una pregunta. Y le voy a No, respóndame, pastor, vamos. No, porque porque ya es que con usted el se tema desvió. del guineo de León No, porque no mire, me Santiago, respondió. dijimos que íbamos a tratar el tema por las escrituras y estamos Bien, hablando y usted pero ya se me está respóndame. desviando. No me responda con una pregunta, respóndame. Ajá. ¿Qué mandamiento de Dios quebranta la asunción de María? A ver, Santiago, la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, vamos, déjeme, lo tengo por acá. Ok. Para responderle esa, ¿le puedo hacer una pregunta? Está No, bien, yo se la pastor, respondo. hágala. No, se la voy a No, bueno, responder, tranquilo, Santi. respóndeme, porque si no seguimos con Una hacerme una pregunta. cortita. No, respóndame directamente, Ok. le pido por favor, respóndame directamente. Ok, entonces le respondo directamente. Bueno, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, nos dice, esto hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor el uno contra el otro. Ajá. Si usted dice, si en este caso ellos están enseñando, o el catolicismo romano está enseñando algo que no está escrito, ahí están invalidando un mandamiento de Dios. Aparte de eso, le voy a dar otro dato. Sí, le voy a dar otro dato, otro mandamiento de Dios que están invalidando, mire. Y aquí no Pero, me estoy pastor, refiriendo para el tiempo en el que Pablo escribió esto, la mayoría del Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. No importa, Santi. ¿Será que el Espíritu Santo no sabía que se iba a escribir pero todo? ¿cómo? Pero pastor, con todo respeto se lo digo. No, usted dice con respeto y falta el respeto. Pero ¿cómo me va a decir lo que me está diciendo? Pastor, Okay, ¿cómo mire, me va a Santiago, decir lo que me está diciendo si para el tiempo en el que Pablo escribió esto no estaba escrita la mayoría del Nuevo Testamento? Voy a hacerlo entonces desde Juan. ¿Se lo digo desde Juan? Va desde Juan. Atento. No sé, respóndame, reitero. Lo que yo le estoy preguntando es esto, mire, le recuerdo, le refresco la memoria. ¿Cómo la asunción de María quebranta? Sí, pero desde hoy se lo estoy pidiendo, pastor. Así que lo voy a dejar. Le refresco la memoria a usted y a la audiencia. Okay. ¿Cómo es que la asunción de María quebranta el mandamiento de Dios? Lo escucho, pastor. Ok. Existe un mandato exclusivo de parte de Dios cuando está finalizando el Apocalipsis, y déjeme lo voy a leer acá. Un mandato de Dios. Apocalipsis, capítulo 22. Dice así la escritura. Ok, verso 18, 19 y 20, lo voy a leer. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto es una cláusula, un mandamiento de parte de Dios que nos habla que la revelación cesó. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Tendría que ver para usted qué significa revelación, pero vamos a decir que sí por el bien de la conversación. Ok. De acuerdo a ese mandamiento de Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo, la revelación cesó. Sin embargo, la asunción de María está invalidando ese mandamiento, porque es un dogma que fue añadido como revelación por parte de la Iglesia Católica. Ok, ven adelante, que ahí donde está el problema con el significado de la palabra revelación. Ajá. Porque no fue por revelación como tal. Entonces, por eso yo le dije, dependiendo de lo que para usted signifique revelación, porque el dogma de la Asunción de María no se establece por revelación como tal, sino usted hace minutos atrás lo dijo, que era sostenido por la tradición. Ok, ahora, recuerde que la revelación divina, Santi,
La revelación divina es la que determina para que se dictamine una doctrina, la revelación divina. En este caso, escrita. Sí, claro, dale, no, desarrolle. Pastor, no por eso es que yo nuevamente le digo, dependiendo de para usted qué significa revelación. Porque si es según el punto católico, la revelación se ha comunicado por medio de dos vías, la tradición y la escritura. En ese sentido, si usted me lo dice en ese sentido, estamos de acuerdo de lo que hablamos cuando hablamos de revelación. Ahora, usted no lo está diciendo en ese sentido, porque usted lo está planteando de manera negativa. Lo establecieron a este dogma por revelación, dijo usted. ¿Qué quiere decir con revelación? Por otro lado, pastor, pero déjeme, dale, perdón. Por otro lado, pastor, usted me trae un libro, me trae una cita que la verdad, yo no sé, pastor, ¿usted es licenciado en teología o algo por el estilo? Sí. Ok, licenciado en Perdón, no sé dónde le entregaron el título porque le tengo que ser honesto, pastor, pero le tengo que ser honesto. No, Santi, si vamos a hacer ad hominem, mejor dejémoslo así. Pero no es un ad hominem, de verdad, es una duda genuina. Si yo desacredito sus estudios y yo digo... Es que yo no tengo estudio. No tiene que desacreditar porque no lo tengo. Bueno, pero igual yo no lo estoy desacreditando. Bueno, en tal caso, desacredite el argumento. Bueno, no pero pastor, sí, acá no es ético, no sería correcto. Ok, le pido mil disculpas. Ya lo ha hecho 3 veces. Y lo he pido tolerado, le he tenido paciencia, ¿oyó? Está bien, perdón, pastor. Entonces, le pido mil disculpas si lo ofendí. Pero lo que pasa es que me extraña demasiado que un licenciado en teología no sepa hacer exégesis, pastor. Le tengo que ser honesto, o sea, yo lo podría eso esperar de un youtuber que no tiene estudios formales o académicos en teología, no de un licenciado en teología. O sea, usted me trae un pasaje que dice, si alguno añade o quita de este libro, ¿cuál es este libro? ¿Este libro cuál es? En este caso, la referencia total es a todas las escrituras. No es Ahora, usted lo puede ver solamente el libro del Apocalipsis. No es así. Sí, no, claro pastor. Sí. No, porque está hablando de este libro. Este libro es el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Mire, no, ¿cómo de toda la escritura? Pastor, claro que me extraña, pastor. Mire, Santi. Pero usted es licenciado, pastor. Estoy diciendo que al Apocalipsis, pero le voy a decir por qué se aplica a toda la escritura, porque el canon se cerró para nosotros, para la visión cristiana evangélica, no para su visión. Y yo le respeto su visión. La visión católica romana es que todavía ustedes siguen recibiendo revelaciones, como los mormones siguen recibiendo revelaciones. Ve que usted no sabe lo que significa la revelación. Este es un problema y acá está incurriendo en otra falacia, pastor, que es el utilizar términos de manera ambigua. La palabra revelación le atribuye un significado dependiendo de la circunstancia. Es muy camaleónico, pastor. No, usted lo acaba de decir. Acá no estamos hablando de... Pero no estamos hablando de revelaciones privadas, pastor. Acá estamos hablando de la revelación. La revelación ha sido comunicado por medio de dos vías. Bien, la tradición y la Sagrada Escritura. Fantástico. Si es en esos términos, bien. Pero usted habla de revelación en otros términos porque dice, ustedes siguen recibiendo revelaciones. Ese seguir recibiendo revelaciones evidentemente muestra de que no sabe de lo que habla cuando habla de revelación. La cuestión es que yo le demostré y le coloqué un ejemplo a usted de el tránsito de María, el escrito de donde se basó la Iglesia Católica para sacar este dogma. Según la Iglesia Católica, esa es la sagrada tradición, ¿o no? Bien, el dogma es recibido por la sagrada tradición. Que dicha sagrada tradición puede verse manifiesta en cualquier tipo de documento, porque hay documentos cualquier apócrifos. Tipo de documentos, o sea que claro se pueden agarrar los apócrifos. Pero pastor, escuche lo siguiente. No, escuche lo siguiente. Usted lo acaba de decir. Tradición o la fe cristiana, escúcheme, para que me pueda entender y no combata un muñeco de paja. Ajá. La fe cristiana puede encontrarse en cualquier documento, sea bíblico o no bíblico. Le doy un ejemplo, pastor. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Bien, le doy un ejemplo. ¿Qué le parece en los documentos apócrifos cuando se habla de la resurrección de Jesús? Acá son los documentos apócrifos. ¿No aparece la resurrección de Jesús? Sí. ¿El documento sigue siendo apócrifo? Claro que sí. ¿Pero aparece la resurrección de Jesús? Sí, claro que aparece. Entonces, eso lo que quiere decir es que cualquier documento, independientemente de lo que se diga respecto al documento, puede tener contenido de verdad. ¿Se entiende? Por eso es que en documentos escritos por no creyentes hablan verdades que se pueden corroborar por las escrituras. Le doy otro ejemplo.
Usted cuando va a Tácito o Josefo, puede verificar lo narrado en los evangelios. ¿Por qué? Porque no necesariamente solo en los evangelios aparecen estas cosas, aparecen en otros documentos también. Eso es punto número uno, para que no me salga con un muñeco de paja. Número dos. Pastor, con todo respeto se lo digo, recuerde, esto es lo que usted me tiene que responder. La asunción de María, ¿cómo quebranta el mandamiento de Dios? ¿Cómo lo hace, pastor? Ok, como pudieron escuchar, todos lo pudieron escuchar, esto no me lo inventé yo. Santiago Alarcón acaba de afirmar que la revelación por tradición se puede sacar de cualquier libro. Entonces, el día de mañana, la Iglesia Católica decide decir, qué sé yo, a ver, que un ejemplo, ¿no? Esto es un supuesto, que la Virgen María es un Dios. ¿Y dónde se encuentra esto en la tradición? Entonces resulta que por allá hay un libro, qué sé yo, apócrifo, incluso anatemizado por los papas. Entonces, no, de ahí estamos sacando una verdad. ¿Cómo les parece, hermanos, que están viendo esta transmisión, tanto católicos como evangélicos? ¿Cómo les parece la afirmación que acaba de decir el apologista católico romano Santiago Alarcón? A mí me parece supremamente descabellado. Entonces, el día de mañana, la Iglesia Católica, cuando quieran dictaminar un dogma, vamos a buscar cualquier librito que diga cualquier cosa y nos la sacamos de la chistera. Mire, esto es un insulto totalmente a la inteligencia del católico. Yo lamento de verdad que hayan personas que sigan creyendo este tipo de cosas. De verdad, me da suma tristeza, de verdad. Aunque en este caso Santiago intentó defender esta revelación de la tradición, a través de la tradición, ha dejado evidenciado lo que siempre nosotros hemos dicho y creído, que la revelación por tradición no es más sino el interés de los papas cuando ellos les vengan gana inventarse un dogma. Hasta ahí lo dejo, amigo Santi. Ahora sí me tengo que retirar. Si desea, no le estoy rehuyendo. La escritura con la Biblia. No le estoy rehuyendo. Si desea, mañana volvemos a compartir un rato, pero tengo cosas que hacer. Pero, pastor, no me demostró la... Suya, yo tengo cosas que hacer. Pero, pastor, sí, cobrarle bien los diezmos a la gente. Pastor, con todo respeto, no me demostró la sola escritura con la Biblia. Así de mal se siente de la conversación que me está insultando. No, yo no cobro diezmos. No lo estoy insultando. Pero ¿acaso no es legítimo para los pastores cobrar diezmos? No, los pastores no cobramos diezmos. Y ya que usted está colocando eso en la mesa, allá en la Iglesia Católica sí cobran por misa, bautismo, primera comunión, confirmación. Hasta para enterrar un muerto le cobran. Dios le bendiga. Chaito, pues. Dios le bendiga. Chau, pastor. Que tenga buen día. Un abrazo para el pastor, un abrazo. A ver, evidentemente un pastor que pretende sostener que alguien puede afirmar que la Virgen María es Dios, evidentemente es un pastor que, con el respeto que se merece, no sé de dónde sacó su curso o su licenciatura de teología. ¿Dónde dan estas licenciaturas de teología? El pastor acaba de afirmar, muchachos, de que si un día a alguien se le ocurre afirmar que la Virgen María es un Dios, lo puede hacer. Este es el ejemplo de personas que enseñan a otras doctrina. Este es el ejemplo, el vivo ejemplo de personas que dicen refutar la fe católica diciendo estas cosas. Que un día a un papa se le puede ocurrir afirmar que la Virgen María es Dios y lo puede hacer. Yo no tengo problema cuando una persona presenta una objeción a nuestra fe. No hay ningún problema con eso. Claro, se lidia con eso. Otra cosa es cuando una persona se inventa una postura católica y combate contra ella. ¿Eso saben cómo se llama? Se llama falacia de hombre de paja. Por otro lado, chicos, miren, yo acá solamente quiero decir lo que me parece que ha sido evidente. Y por alguna extraña razón el pastor tuvo que irse. Algo tan fácil como, o algo que uno espera que sea tan fácil como
demostrar que la sola escritura es bíblica, no lo pueden hacer. Y apelan a esta clase de pasajes que podemos ver en pantalla. Mi pregunta tanto para evangélicos como para católicos es la siguiente. ¿Acaso este pasaje, perdón, yo lo tengo acá. ¿Este pasaje acaso demuestra sola escritura? ¿De verdad este pasaje demuestra sola escritura? Creo que tanto católicos como evangélicos vamos a estar de acuerdo en decir no, no demuestra sola escritura. Presentame otra opción, porque esto no demuestra sola escritura. Lo que sí demuestra este pasaje es justamente una postura católica. Reitero, esto que enseña la Biblia, que tenemos aquí delante, es algo enseñado por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Voy a decir algo que merece un chocolate por la noticia. La Biblia es católica. Por ende, en la Biblia vamos a encontrar doctrina católica. Por ende, cuando encontramos a Jesús diciendo, exhortando a los fariseos, diciendo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios con tradiciones de hombre, vamos a decir, amén, eso está mal. Eso está mal. La Iglesia Católica enseña que las tradiciones de hombres no pueden invalidar o quebrantar el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es por sobre todas las cosas. El mandamiento de Dios es por sobre todas las cosas. Las tradiciones de hombre deben armonizar con el mandamiento de Dios. Pero chicos, eso es doctrina católica. Entonces vos no me podés utilizar un pasaje como el que estamos viendo en pantalla para pretender refutar a la Iglesia Católica cuando esto lo único que hace es sostener la fe católica. Por eso digo, y perdón si soy algo duro al decirlo, a mí me parece que esta clase de estrategia tiene como objetivo únicamente confundir al católico desprevenido, engañar a las personas con el objetivo simplemente de sumar adeptos a su comunidad. Y con el respeto que se merecen, perdón, pero es mi impresión. Estoy tratando de comunicarlo de forma respetuosa, pero algunas veces la verdad puede llegar a ofender. Esta clase de respuestas, lo único que demuestra es que, número uno, o no conocen la doctrina católica, o número dos, conociendo la doctrina católica, no les importa lo que enseña la doctrina católica y continúan tratando de engañar a la gente con el objetivo de sumar más ovejas a su redil. No hay otra explicación. ¿O la hay acaso? ¿La hay acaso? Bien. El pastor se fue llamativamente sin presentarnos ningún pasaje en la Escritura que nos demuestre la sola Escritura. Pero por favor que alguien me diga, ¿dónde está la sola Escritura en la Escritura? ¿Alguien me puede decir dónde está la sola Escritura en la Escritura? Por otro lado, el pastor, y no olvidemos esto, y no me dejó leer tampoco a Clemente de Roma, pero bueno, qué sé yo entiendo las razones, ¿no? No olvidemos de que el pastor trajo una cita a Irineo de León y cuando le pregunté en varias oportunidades si él creía que Irineo de León era sola escritura, él no quiso responder. ¿Por qué? Porque no conoce lo que dice Irineo de León. Porque en su vida ha leído a Irineo de León. Simplemente buscó, googleó, probablemente utilizando ChatGPT, googleó, ¿dónde puedo encontrar cita de antiguos cristianos que de alguna manera justifiquen una creencia como la sola escritura? Y ahí ChatGPT capaz que le arrojó ese pasaje diciendo, mirá que esto vas a tener gran dificultad, pero bueno, si tanto insististe, lo doy. Porque era tan solo dar vuelta a una página. Así teníamos que hacer. Así teníamos que hacer y continuar leyendo al mismo autor. Al mismo autor, no te estoy trayendo otro autor. Es más, mirá, lo que te acabo de leer, mirá, lo que te acabo de leer es una traducción de esta obra hecha por una protestante. Ana Magdalena Troncoso no es una enviada del Vaticano. Ana Magdalena Troncoso no es, no sé, la hermana del Papa. Es protestante. Este es el problema que tienen los evangélicos, los pastores principalmente. Que lo que tratan de hacer es simplemente, buscamos alguna cita así en Google, a ver qué hacemos, ¡pum!
Y después cuando los confrontás con una pregunta de, bueno, pero ¿acaso entonces el autor de la cita que me estás trayendo a colación piensa esto o sostiene la misma postura que sostenés vos? No saben qué responder. Por eso es que no responden. Chicos, es una pena, pero bueno, operan de esta manera. Y en este humilde espacio lo único que queremos es mostrarte a vos, que estás del otro lado, la forma en la que operan estas personas. No tengo más nada para decir. Creo que ha quedado a la vista de toda la gente, ¿verdad? Madre mía, señores, hasta aquí el video. No lo puedo creer, señores, lo que sucedió aquí. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal de Santiago Alarcón para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. ¿Qué opina usted? En los comentarios los leo.